Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a estopensamos.com. En este momento nos es grato dar la bienvenida al presidente del Pueblo Negro, organización que en los sectores populares agrupa a muchos sectores poblacionales, gremiales, sectores de ciudadanos que defienden sus derechos y que no están dispuestos a permitir que estos derechos sean conculcados por las autoridades municipales o por las autoridades nacionales. Está aquí el señor Guillermo Leones para conversar con nosotros y con ustedes, ciudadanos, respecto al tema de las verjas de seguridad. Están hablando de que las van a quitar para poner de otro modelo, de otra forma, etcétera. En fin, ¿qué conoce usted, don Guillermo, respecto a esta situación de las verjas que los ciudadanos de su peculio, de su dinero, de sus recursos han instalado para darse seguridad, un poco más de seguridad, don Guillermo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, don Luis. Muchas gracias por permitirnos a nosotros expresar nuestro punto de vista de la problemática de la ciudad y del país. ¿Por qué no hacer énfasis a las cosas que se vienen dando y que se están volviendo cotidianas, ¿no? Escándalos tras escándalos, justificaciones tras justificaciones, y no se avanza y no se mejora ni en la ciudad ni en el país. En el caso de la ciudad de Guayaquil, usted acaba de reafirmar una situación que desde el mes de noviembre se viene articulando de que el Consejo Cantonal tomó la decisión de una reforma para exigirle a quienes han puesto rejas en los barrios, verjas, para cerrar las calles principales, para no permitir, en el caso de las ciudadelas, como también en los barrios populares, hay este acontecimiento, y el gobierno municipal les va a cobrar una multa. Lejos de cumplir el gobierno central y el gobierno municipal con el cumplimiento de la seguridad, van a ponerles multa a quienes han hecho estas verjas. Y hay que analizar este elemento porque no es sencillo que los gobernantes tomen decisiones lejos de cumplir. No cumplen, no dan y quieren quitar. Porque quienes pusieron las verjas es con la plata de la comunidad, con la plata de las familias que hacen una vaca, comienzan a recaudar, hacen actividades, rifa, bingo y algunas otras actividades para poder asegurar su vivienda, para no permitir que la delincuencia que nos va ganando presencia tome espacio en esos territorios. Pero el gobierno municipal, lejos de eso, se repite, ¿no? El tema, el tema de la seguridad con el tema de las veras, el tema de la regulación de la ciudad que le hemos pedido y hasta ahora se reúne con nosotros, ahora que tenga que usar el pasaje y afectar, meter la mano al bolsillo de la ciudadanía. Bueno, lejos de mejorar las condiciones de la ciudad y no conversar porque elaboran política de arriba hacia abajo, se limpian con el papel de la Constitución y con el papel de la CONTAC, y la ciudadanía es un tercero. Es para ellos nada. Solamente les servimos cuando tienen que ir a nuestro barrio a pedirnos el voto, pero ya cuando tienen que conversar, a sentarse a elaborar política, ahí ya no somos llamados de atención, simplemente a hacer circo. Van a un barrio, hacen una feria, van a un barrio y hacen un bingo, se toman una foto y dicen que están haciendo cosas, pero necesitamos discutir las cosas necesarias, discutir con ellos para elaborar cosas que se requieren, no las que ellos creen, sino las que necesitamos en el territorio. Ahora, el tema de la regularización es otro problema para la ciudadanía. No todos tienen recursos y hay una serie de requisitos, de trámites que tienen que hacer los ciudadanos, don Guillermo León. ¿Qué conoce usted del Bueno, tema? ¿Cómo esto puede desde la regularse? semana que el tema de la regularización, nosotros le tocamos la puerta al señor alcalde, ingresamos un documento, solicitamos que nos reciba, nos envió a hablar con la asesora de las asesores de los asesores, nos envió a hablar con el jefe de regulación o del ROA, que es el terreno que hace el tema de la evaluación en territorio. Y sucede que le pedimos a ellos que si quieren tener ingresos y recursos y actualizar la información del catastro, porque esa es la intención, porque hace 27, ahora ya no son 26, hace 27 años
no se hace el censo catastral en Guayaquil. Y lo único y necesario es ponernos de acuerdo con ellos, con los colegios de profesionales, de arquitectos e ingenieros, y además con las universidades que tienen estas carreras, y hacer vinculación con la comunidad y hacer un levantamiento de información planificado y por territorio, como cuando le enseñamos a la señora alcaldesa cuando tenían que entregar los kits de alimentos, planificado y por territorio y coordinado con los dirigentes, más la gente en el territorio, más lo que todos los que se mueven en el territorio y que sepan que vamos a mover en ese territorio y que las cosas salgan bien. Y entonces sincerar Guayaquil, porque hace 26, 27 años decía, no se ha hecho el censo catastral. Hay unos en el centro, los amigos, los aliados, los que le meten la billete para la campaña, no pagan los impuestos que tienen que realmente pagar. Pero nosotros, los giles del suburbio, eso sí, permanentemente, tanto es así, en este inicio del año, que está ya eliminado a nivel de la ley de los adultos mayores, no se debe cobrar los impuestos prediales a los adultos mayores. Vaya a averiguar, pues. Le cobraron y se hicieron los locos. Y por último justificaron, se taparon la nariz y dijeron, es que no han notificado. ¿Cómo tenemos que notificar? Basta que le enseñe la cédula, ya, y demuestre que yo tengo 65 años y no me deben cobrar. Pero le asaltaron. Y ahí también la fiscalía debe hacer un reclamo, ¿no? Sin necesidad. Defensoría del Pueblo debe hacer un reclamo sin necesidad de ponerle una denuncia, porque eso ya es público, la gente, todo el mundo ha reclamado esta cuestión. Y entonces, de eso se trata, sincerar la ciudad de Guayaquil. Si nos quieren cobrar los impuestos prediales como se debe, le hemos planteado a nosotros, haga esto, 24 meses, pasen los 45 esos dólares que estaban queriendo cobrar, cóbrenlos 24 meses, pucho a pucho, reúne los 37 millones de dólares y puede hacer el censo catastral con todos los actores que hemos anunciado y trabajamos en territorio. Y sinceramos Guayaquil, pero después de 2 años, es decir, si comenzamos ahora después del 2024, 25, se termina el tema del censo catastral y después en el 2027 aplica la ordenanza en función de los cobros en la realidad de lo que tiene como el censo catastral. Allí le ayudamos, oxigenamos, sinceramos la ciudad y buscamos mecanismos de avanzar en esta ciudad. Le hemos planteado eso, pero no nos para bola el señor alcalde. Él anda, de hecho, el cirquense se va por un lado, se va por otro lado, y no que se sienta que lo estamos persiguiendo, porque también ahí tiene burro pies, disculpe con el término así, bien castizo, burro pies, que ayer eran burro pies del alcalde anterior, de Nebot, ahora de la era de Cintia, y ahora son burro pies. Los mismos burro pies que eran social cristianos han pasado a ser burro pies del nuevo alcalde, que es correísta, que creo que ya no sé si será correísta o no, a mí no me interesa, pero el problema es que tiene que gobernar bien la ciudad, pero principalmente esa gente, como les cuestionamos y le decimos bien masticado, bien el castellano, queremos sentarnos con el señor alcalde para discutir, elaborar políticas públicas de abajo hacia arriba y proponer adecuadamente para que no le metan la mano al bolsillo, porque ahora se han dedicado a meterle la mano al bolsillo el alcalde como el presidente de la República, con el lío que ya mismo el 1 de abril comienza, y ya va, antes que comience, un mes antes que comience la aplicación del IVA, todo ha subido, ¿no? Por si acaso. Ahora pasando al tema de la salud, otro problema que preocupa a la ciudadanía, don Guillermo Leones, resulta que el dengue, el, el mosquito Aedes aegypti sigue haciendo de las suyas, se suprimió el instituto, en este caso el Malaria. sí, el SNAI. Bueno, esta organización que se encargaba de la fumigación, lamentablemente fue suprimida, no reemplazaron esa institución con otro. Y vean los problemas que tiene la ciudadanía con el Aedes aegypti. ¿Cómo está? ¿Cómo analizan ustedes el presupuesto de la salud precisamente para lograr de alguna manera que esto sea atendido, mi estimado presidente del pueblo negro, don Guillermo León? Y como decía usted, la Nación Pueblo Negro y la Confederación Unitaria del Ecuador hemos hecho propuestas en función del tema del campo de la salud. Primero, que hace rato cuestionábamos el tema de la eliminación de LEA, infectología, donde se elaboraban las vacunas también, donde Instituto ahora de Higiene. el Instituto de Higiene, donde se elaboraban las vacunas, que fueron todas ellas cerradas por un gobierno que tenía intencional, así como también tomaron por asalto la universidad. La universidad tenía el hospital universitario para hacer práctica y preparar especialistas, y ya no teníamos especialistas. Todo eso por un gobierno que todo el mundo sabe quién es. Pero sucede que también cerraron malaria, que también en ese mismo gobierno, en función de afectar a la población.
hay cosas que nos afectan en función de la práctica, el mecanismo. Malaria es una institución casi regional, zona costa, y algunas partes del oriente que tenían en las zonas subtropicales. Pero sucede que los enviaron cada uno a sus distritos. Ahora como fue cambiado la administración, el modelo de administración en el país, ahora estamos el país como tal, las zonas en el manejo administrativo, y allí hay zonas, hay distritos y hay circuitos, nos distribuyeron y ahora tenemos, en los distritos tenemos a los famosos compañeros de malaria, ahora son control vectorial en cada territorio. Eso es un primer elemento, pero el principal problema en salud es que no hay recursos, no cumplen con el presupuesto de salud. Debería desde el 2000, tienen una deuda con nosotros desde el 2008 al 2024, 16 años tienen una deuda que se discutió la nueva constitución en Montecristi, 2008. Y allí se dice en una transitoria 12, le dice 0.5% del Producto Interno Bruto debe aumentarse 0.5 año a año, en función de ir mejorando la infraestructura, equipamiento, promoción, prevención de la salud. Eso también está para educación, debería llegar hasta el 6%, salud el 4%. Se han comprometido con la CEPAL en el caso de la salud, llegar hasta el 6%, hasta el 2030. Ni cumplen con el Ecuador, con la Constitución de la República, van a cumplir con el CEPAL que les dice que tienen que cumplir el 6%. Hay presupuesto, como el caso del 2023, que llegaba a 4.300 millones de dólares. Eso era discutido en el presupuesto en la Asamblea, pero ya codificado llegó a 3.800, pero ya ejecutado, invertido los dineros, llegaron a 3.100 millones de dólares. Significa que cada vez se reduce, lejos de aplicar, de aumentar, se reduce. Ni siquiera lo que presupuestan y lo que se discute en la Asamblea se ejecuta. Y eso lo hemos hecho. Por eso la semana anterior hicimos un foro, en noviembre hicimos un congreso, el primer congreso de los comités locales de salud de la zona 8, y ahora este mes, la semana anterior, el domingo anterior, realizamos el primer o el segundo foro, podríamos decir, porque en el 2020, en plena pandemia, terminando en julio del 2020, hicimos un primer foro para recuperar la salud, y hemos venido bregando y hemos venido diciendo que la salud, para mejorar la salud, debe ser primero plata, presupuesto, cumplir el 4%. Segundo, el mecanismo de administración. No pueden los administradores de zona, de distrito o de hospitales ser puestos a dedo, porque eso fue el comienzo. Del 2014, el gobierno de ese periodo comenzó a repartir hospitales, distritos, circuitos, zonas, y entonces el diputado tal me maneja esto. Había un diputadito por ahí que ya no se aparece, ya no se lo conoce, de mi raza, que dirigía el Hospital Guayaquil, era dueño del Hospital Guayaquil y del Hospital Mariana. Había otro dirigente en la zona de la parroquia Febrero que era dueño del Distrito 1 y del Distrito 4. Falleció ese asambleísta, para irlo graficando quiénes son. Y ellos eran dueños. ¿Y quiénes ponían para administrador? Ingenieros, abogados, administrando la salud. La pandemia los puso al descubierto, todo lo que se ha visto. Sino que todavía faltan muchísimos que tienen que llenar las cárceles de nuestros muchachos que se roban una gallina, que lo cogen con 2, 3, 5 sobres, mientras esta gente con los dineros nuestros han hecho riqueza, han comprado viviendas aquí y afuera. A eso deben de meter los presos. A eso es que quieren los muchachos rulay que se andan matando entre ellos. A ellos es que quieren darles de baja, que son los responsables de la miseria y las situaciones que vive en nuestro país. Esta gente, entonces le hemos dicho, en esto, la forma de cortar la corrupción es concurso de mérito y oposición a los coordinadores zonales, directores distritales y directores de hospitales, pero también a los financieros, José, porque los financieros son los expertos del manejo del billete. Puede llegar sano, honesto, consecuente el compañero administrador. Puede llegar, pero sucede que el financiero es el que ya sabe cómo se debe hacer las cosas y lo corrompe y lo termina corrompiendo. Por eso hemos dicho, el concurso de mérito por 3 años y puede ser reelegido nuevamente siempre la medición de su manejo. Y otro elemento es recuperar algunas instituciones, como decíamos, el tema malaria, el hospital de Lea,
el tema de infectología que estamos hablando, tienen que ser, y el tema de preparar vacunas. Ya no concluimos vacunas nosotros. Y lo otro es que hay que investigar que en el caso del país, ahora le dan losartán solamente a todo el mundo, cuando hay otros medicamentos parecidos a la losartán, pero hay una sola persona que vende las losartán, pues, una sola farmacéutica o una industria farmacéutica que produce. Y hay déficit. Y esa es la persona que acaba de votar, pues también hay que los compañeros ya la están cuestionando, ¿no? Entonces, porque tiene que votar en función de que si no el gobierno le corta el negocio. Y sucede que entonces van afectando por intereses particulares, afectan a los intereses colectivos, a la población. Eso hay que ir eliminando la corrupción en este campo, José, en este orden del tema de la salud. Por eso le hemos llamado a los asambleístas han hecho el esfuerzo, le han pasado al presidente, ahora le estamos pidiendo al presidente que cumpla 4% de la salud, 6% de educación. Y qué bueno, quiero felicitar el tema de los compañeros maestros que están preparando una movilización y se están preparando para movilizarse en el transcurso de esta semana a la próxima para que el gobierno cumpla con el presupuesto de la educación. Así deberíamos ser la población, así deberíamos ser con los trabajadores, con Sutranza, la Federación de Médicos Nacional. Lo estamos llamando para hacer un encuentro en función de discutir con ellos y preparar acciones en conjunto para exigirle al gobierno que cumpla también con la salud, pero también los mecanismos de cómo se debe hacer el proceso administrativo. Bien, le agradecemos mucho al presidente del Pueblo Negro, don Guillermo Leones, por sus importantes declaraciones, temas de trascendencia para la ciudadanía guayaquileña. Si te gustó este video, amable oyente, por favor, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas más mensajes del Pueblo Negro. Muy buenas tardes. Gracias, José. La próxima será, te quería comentar y les voy a comentar a ustedes de que el tema también del presupuesto en el municipio de Guayaquil debe ser para la salud. Se lavan Claro. las manos, hasta abierto. Te quiero comentar el tema del municipio de Guayaquil. La Constitución de la República establece en el 1269 que tiene que invertir dinero para la salud. ¿En qué? Equipamiento, construcción y mejoramiento de la salud. Eso dice. Y la COTAC, en el artículo 55, literal G, les vuelve a ordenar que tienen que invertir recursos para mejorar, equipar, el fortalecimiento para la salud. Qué buena cosa sería. Estamos trabajando por ello. Dice que se ha reunido el ministro de Salud con el alcalde de Guayaquil. Ojalá que nos escuche, le estamos pidiendo que también nos reciba por ese tema, pero sigue teniendo, yo no sé si es, tiene taponeados los oídos, tiene cerillas, no sé, pero varias formas. Le hemos pedido que nos reciba, pero estamos trabajando y le vamos a pedir a los guayaquileños, a todos los guayaquileños, los periodistas, todo el mundo, que nos ayuden porque vamos a promover una ordenanza para que se implemente recursos para equipamiento, mejoramiento y fortalecimiento de los centros de salud pública, porque es una obligación que dice la COTAC que tiene que ejecutarse, pero con el pedido del ministerio. En ese marco también te agradezco, José, que me has permitido continuar sobre este espacio, que no se salva al alcalde también en la inversión en el tema del campo de la salud. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.